Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Urbán, soy integrante del grupo número 2, que nos llamamos los resilientes. Los demás miembros del grupo son Ana Iris de la Rosa, Yadipsa Peña y Noemí Ciano. En esta entrega estaremos hablando sobre la educación en el contexto social. La educación en el contexto social y varios tópicos como son la definición de la educación, definición de sociedad, función de la educación, educación formal y ambiental y educación cultural. Nuestro objetivo general es identificar la forma en cómo la educación se desarrolla dentro del contexto de la sociedad y en todos los escenarios del diario vivir del ser humano. Nuestros objetivos específicos son evaluar el impacto que genera el desarrollo de la fórmula educación-sociedad en los diferentes contextos del diario vivir del ser humano. Identificar las áreas de la sociedad donde más incidencia tiene y ha tenido la educación y reconocer la importancia y los aportes que tiene la sociedad como eje fundamental y transversal en la formación de los seres humanos, de acuerdo al entorno en donde ellos se desarrollan. Pues bien, iniciamos primeramente con ¿qué es la educación? La educación es la transmisión de la experiencia social, comunitaria y cultural del hombre, donde de generación en generación el proceso de formación del individuo y su preparación participan activa y creativamente en la vida productiva del ser humano. Por ejemplo, Schurz, que es un padre que aportó mucho a la educación, dice que él entiende la educación como un proceso que conduce a la transformación social. Dígase que educación, sociedad, como bien lo menciona aquí, social, comunitaria y cultural, tienen una familiaridad que nunca podrá ser dividida, ya que la educación se nutre de la sociedad y la sociedad recibe progreso, aportes a través de la educación impartida sobre cada uno de los individuos que la conforman. ¿Qué es la sociedad? Es una especie de comunidad. La palabra comunidad es común unidad, o sea, todos unidos bajo un mismo sentido común sobre unos principios y valores y también objetivos específicos, donde cuyos miembros han llegado a ser socialmente conscientes de su modo de vivir, o sea, lo que les rodea, de acuerdo a lo que les rodea, son conscientes de cómo deben accionar y se unen, como hablábamos arriba, como unidad para, en una escala común de objetivos y valores, pues vayan directamente bajo un mismo objetivo. Eso es lo que podemos llamar sociedad. La educación en el contexto social, dígase que ya dentro de lo que conocemos como educación y lo que conocemos como sociedad, pudiéramos decir que la educación surge como un conjunto organizado de acciones que emanan desde la misma sociedad, como decíamos anteriormente, con un fin específico, que generan influencia tanto de tipo intencional como planificada sobre los que componen la sociedad para contribuir y lograr metas de manera individual y también de manera colectiva. Por ejemplo, Piaget, Vygotsky y Bandura han construido teorías, pero esas teorías se basan sobre la teoría constructivista del aprendizaje o la cognitivista del aprendizaje social, donde dicen que en ninguna parte donde se construye aprendizaje no puede existir esto si no interactúa directamente con el entorno social. Eso quiere decir que este medio o este entorno influye en los estudiantes, como decíamos arriba, de manera tipo quizá intencional o a veces inintencional, pero normalmente de manera planificada, donde a medida que eso va generando valor y agregando valor en cada uno de los que componen la sociedad, pues entonces eso va desarrollando a medida que va pues encaminando, se va desarrollando la sociedad. Por lo tanto, el aprendizaje sin el entorno social no es aprendizaje. Por lo tanto, estos dos siempre van unidos, pero muy unidos de la mano. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Ottawa afirma que la educación
Aquí en mis anotaciones tengo que dice que la educación es una actividad que se lleva a cabo en una sociedad. Fíjense bien cómo dice, que la educación es una actividad que se lleva a cabo en una sociedad. Volvemos y hacemos hincapié en que uno pertenece al otro y viceversa. Nadie puede ser un actor independiente. Entonces, es una actividad que se lleva a cabo en la sociedad y sus designios y métodos de naturaleza son los que permiten que esa misma sociedad entonces pueda desarrollarse. Veamos un poco de lo que es la función. La educación tiene diversas funciones, pero principalmente quisiéramos resaltar lo que entendemos como función principal de la educación, que es de pasar de mano en mano los valores, tanto de la cultura, ya sea de la sociedad, del país, también los valores científicos, esos conocimientos científicos que hoy en día van muy de la mano con lo tecnológico, que es lo que permite que diariamente todo lo que compone la sociedad se vaya desarrollando y podamos tener quizá una mejor calidad de vida y a la vez pues más componentes a la disposición de nuestras manos, como se dice popularmente en el argot informático, a un clic de distancia, para que dentro de todo eso podamos obtener modos de vida donde la sociedad pueda pues desarrollar cada uno de sus integrantes. Si partimos de lo antes expuesto, entonces podemos afirmar que la educación es un fenómeno que tiene un carácter fundamentalmente social, donde nuevamente vemos la palabra desarrollo de la sociedad en ella misma. Ella genera contenido y a la vez se nutre de esos mismos contenidos para ofrecer grandes aportes, reproduciendo todo eso de manera constante en la misma sociedad y a la vez teniendo una retroalimentación bidireccional. Educación, sociedad, sociedad, educación. Vamos a ver un poco de la educación formal y ambiental y la educación y cultura. La educación la organiza la escuela como ente principal que rige, digamos que ese sector o cualquier otra institución establecida para los fines. A esto es lo que llamamos la educación formal, lo que es regido, ya elaborado de una manera más detallada, una manera de, digamos que con más precisión, mejor elaborada e instrumentada, recogiendo todos los aspectos de la sociedad, pues eso es lo que llamamos como una educación formal. El ambiente o el entorno en que nos desarrollamos como tal nos educa, es lo que venimos diciendo desde diapositivas anteriores, nos educa, llevando adelante el proceso entonces de la educación, ya sea formal o informal. Y todo esto causa un desarrollo en la personalidad de cada uno de los miembros, pues generándole una serie de instrucciones, parámetros, diagramas o digamos que de una manera pues un plan, una hoja de ruta para que el ser humano pueda ir encaminado a su desarrollo. En tanto a lo que es la educación relacionada con la cultura, esto obliga a que la educación no se limite solamente a la pedagogía, sino que también debe incluir el estudio de la relación entre todos ellos, dígase escuela, sociedad y educación, para que en torno a esto salga entonces como resultado la vida del individuo y su cultura en sí mismo. O sea, en conclusión, en esa parte lo que podemos decir es que esos tres actores de la educación como tal, la escuela que la rige, la sociedad que es el que genera el conocimiento y la educación quien es que hace la instrumentación para llevar a cabo esos conocimientos de una manera más llana y poder transmitirlo a todos los demás, genera en la vida del individuo un conocimiento alto, lo cual le transfiere de una manera, digamos que inversa, desde la educación hacia él, pues el valor agregado en su cultura o en su entorno como en sentido general. Por último, quisiéramos mencionar algunas frases, pero principalmente quisiéramos destacar dos. Una que la tomamos de un texto dentro de la investigación que dice, los maestros no son las únicas personas que enseñan. La mayor parte del conocimiento humano ha sido aprendido de manera informal en el entorno social. Dígase, como hemos también mencionado y quizás estamos sobreabundando, es que la educación en sí es como el ente que formula las estrategias bajo una serie de
estructura para poder diversificarlo y quizás, como decíamos, de una manera más formal. Pero la sociedad en sentido general es la que genera ese conocimiento, pero como nosotros vivimos inmersos en el día a día, muchas veces no nos detenemos a darnos cuenta de que todo lo que sucede a nuestro entorno son vivencias que al final lo que desembocan y generan conocimientos en cada uno de nosotros. Pero ya finalmente, entonces quisimos resaltar como una frase que también nos chocó mucho y realmente tiene mucho sentido para el tema que estamos tratando, y es de Paulo Freire, que dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Dígase, lo que yo hago puede generarte un conocimiento, lo que tú haces puede generarme un conocimiento, y el entorno en que vivimos es el que media como hilo conductor de ese conocimiento entre tú y yo, entre yo y ustedes, entre ustedes y yo, y entre todos nosotros. Así que de manera particular esperamos que esto le haya servido, que puedan sacar provecho y que a medida de que se vayan desarrollando los demás temas de los compañeros que también tendrán sus exposiciones, pues podamos hacer un compendio que genere ese valor agregado en cada uno de nosotros, tanto para el conocimiento individual como el conocimiento colectivo, que podamos compartirlo con los demás compañeros que hoy en día pues no se encuentran presentes. Así que muchas gracias y pasen feliz resto del día.